Con recursos y tecnología de equipos top de Fórmula 1, o del Mundial de Resistencia, varios prototipos llevaron consigo mecánica que rayaban en lo futurista, como los sistemas variables de válvulas y de turbocargadores, frenos de composición exótica con ajuste de frenado, distribuidores de par, y sistemas de dirección en las 4 ruedas, tecnologías que hoy damos por hecho, pero que en aquella época, donde las computadoras recién se utilizaban para diseñar o para controlar componentes del auto, y que en la mayoría de los casos, se empleaba papel y lápiz para concretar la mayoría de los componentes, resultaban inspiradoras, ya que afrontarían las pruebas más difíciles en el mundo del rally, mismas en las que solo sobrevivirían al ser hechas con la última tecnología en materiales y fabricación. Es difícil estimar qué tanto impacto tuvo en la tecnología automotriz de la época, o del futuro de esta, pero gran parte de los ingenieros involucrados en estas competencias, presentaron soluciones que quizás nunca hubieran visto la luz, por los altos costos de desarrollo, pero la motivación del triunfo, hizo que esta barrera fuera insignificante, con tal de llevarse el reconocimiento mundial. Lada, Samara Eva, y S. Proto. Desde Rusia con esperanzas de gloria, sería el título de esta parte, ya que el Samara, sería la carta de triunfo de la marca Lada. Originalmente llamado Lada Turbo, este prototipo de tracción trasera con motor central, fue diseñado con el objetivo de participar en el Grupo B. El EVA, Autoplant Experimental Vilnius, cuenta con una construcción de marco espacial, con una carrocería de materiales compuestos, incluyendo extractores de aire moldeados, y spoilers dobles para ayudar con la aerodinámica de alta velocidad. El motor, basado en la unidad Ziguli 2106, fue completamente remodelado, a una configuración de OHC, con un turbocompresor, capaz de producir unos saludables 300 caballos. El proyecto tenía un nivel tan alto de ingeniería que rara vez se veía en un proyecto privado del bloque soviético. Pero en aquel momento, la financiación oficial era muy difícil de obtener, especialmente para el deporte motor. Sin embargo, el EVA, era un gran proyecto, tanto que los funcionarios dieron su aprobación, liberando fondos para la producción de los 200 autos de homologación, y un programa de carreras dentro del equipo Lada Rally, bajo el ala del VFTS, Vilnius Caja Fabrica Transportni, SREXF, que fue fundada, y luego administrada por el piloto de rally lituano, Stasys Brundza. Esta primera versión sería el EVA, del que se rumoreaba la construcción de 30 vehículos, incluidos los de homologación básica, pero con el motor atmosférico de 160 caballos para reducir los costos. Sin embargo, poco después de la aprobación del proyecto en 1986, la FISA canceló el Grupo B, interrumpiendo la producción. Lada llegó al EVA a la fórmula del Grupo S, debido a los bajos costos de producción, se planificó una versión más poderosa, denominada S Proto. Contaba con 50 caballos extras, junto con algunas revisiones menores. Se sabía que se había construido un prototipo, pero se desechó una vez que se canceló el Grupo S, y al igual que sus hermanos de armas, el S Proto, tuvo una segunda oportunidad en el París-Dakar, con el T3, de tracción en las 4 ruedas, que fue guiado por Jack Hicks. Algo curioso, es que a pesar de llevar el nombre Lada, el primer prototipo fue fabricado en una sección en la planta de camiones y autobuses en Tallinn, Estonia, en 1984. Opel Kadett E4S. La marca germana había tenido una buena trayectoria con sus autos de tracción trasera, pero en 1984, el gerente de Opel Motorsport, Tony Fall, inició el estudio del Kadett E400, como un intento de generar un auto de rally competitivo, basándose en los pequeños autos prototipos tubulares. El auto era de tracción trasera, usando la sección central del monocasco, mientras que en la parte frontal y trasera, se agregaron marcos tubulares para albergar el motor y la suspensión. En la carrocería solo el techo era de acero, mientras que en el resto se implementaría Kevlar. El equipo de ingeniería liderado por Karl-Heinz Goldstein, debatió la necesidad de acoplar el motor en la parte central como en los modelos ganadores del Grupo B, pero se insinuó que tal medida, solo favorecía a los equipos y pilotos profesionales, mientras que el motor frontal, beneficiaba a los pilotos menos expertos, y se perfilaría como un modelo atractivo para la clientela nacional. A pesar de sus desventajas, el motor fue instalado en la parte frontal, pero bastante cercano al muro de fuego. Goldstein optó por un sistema X-Track, que fue diseñado por Mike Endin y Martin Schanch, que aportaba la capacidad de conceder tracción a las 4 ruedas. Si bien este sistema se diseñó para el rallycross, podría adaptarse para el rally tradicional.
con un peso seco entre 960 y 850 kilogramos, reutilizaría la fórmula del bloque con cabeza Cosworth con fase 3, que generaba 275 caballos de forma atmosférica, además de dos variantes sobrealimentadas, iniciando con una supercargada de 325 caballos, y una opción turboalimentada de 400 caballos, que sería la elección para las competencias. Pero la pronta necesidad de resultados, causó que el equipo buscara inmediatamente un motor, y para ello, recurrieron al preparador Zapspeed, que les proporcionó un motor de 1860 centímetros cúbicos de aproximadamente 500 caballos, acoplado al sistema X-Track, aunque, el resultado final, sería un desastre de relaciones públicas para General Motors, al descubrirse que el motor instalado, era un motor Ford disfrazado, a lo que Opel mencionó que solo se trataba de un concepto y no de un auto oficial. En 1986, algunos prototipos con los motores propuestos y el sistema X-Track, fueron examinados en distintas pruebas, dos en el París-Dakar, y el tercero como prototipo en el Campeonato Británico de Rally. Pero la cancelación del Grupo S, puso punto final al Proyecto 4S, desarmándose gran parte del equipo reunido para el proyecto. John Wilch, compró uno de los prototipos Dakar, para competir en el Rallycross británico, con el motor 2,1 del Manta B400, pero montaría un propulsor turbocargado, generando 600 caballos, siendo la última propuesta hecha en el auto. Toyota MR2 222D. Ante los buenos resultados del Celica TCT, sin ser de tracción completa, surgiría una gran oportunidad en el Grupo S, pero deberían realizar grandes modificaciones al Celica, lo cual resultaría costoso, pero al solo necesitar 10 vehículos de homologación, hizo que Toyota se uniera a la locura, encargando el proyecto 222D al Toyota Team Europe. Ya que los ingenieros y fabricantes buscaban autos compactos con motor central para ser competitivos, el MR2 resultaría la opción lógica, diseñándose con un parecido externo, pero ensanchado para mayor estabilidad. Tendría estructura liviana, incluyendo un juego de faros permanentes cubiertos con policarbonato, que mejorarían la aerodinámica del auto. Probaría 3 motores, siendo el primero el 503E, Le Mans, del grupo C, con 2140 centímetros cúbicos, se ignora si generaba la misma potencia del Sport prototipo. El segundo era el 4T GTE, de 2090 centímetros cúbicos, previamente usado en el Celica TCT, para pruebas mayores en el auto. Sobre la tercera unidad, se habla de un misterioso UP6 de alto rendimiento. Se probaron versiones de tracción trasera para los rallies de asfalto, y de tracción completa con el sistema X-Track para el resto de pruebas. La potencia inicial sería de 600 caballos en los 3 motores, hasta alcanzar los 750, sorprendiendo a expertos, ya que la versión de tracción trasera pesaba 750 kilogramos, por lo que extraoficialmente, el 222D, alcanzaría la insana cifra de 1 kilogramo por caballo de fuerza, pero por desgracia, la norma limitaba el peso en 1000 kilogramos, agregándole peso al reforzar la estructura. Se dice que el MR2 fue probado en el bosque Strathclyde de Escocia, y en el campo de pruebas militar Baxot en Inglaterra, por el piloto Björn Aldegard, y Ulf Andersson, mismo que en 2008 declaró que al conducir el 222D, no sabía lo que pasaría con una distancia entre ejes tan corta, y con tanta potencia en un auto muy ligero, que podría girar en cualquier momento y sin previo aviso. Siendo fuertes palabras de un amante del rally, que defendió la anulación del grupo S y B. Cabe mencionar que Andersson fue un piloto Toyota a partir del Rally Rack de 1972, y que después dirigiría su propio equipo, que posteriormente se convertiría en el Toyota Team Europe. Se habla de 11 prototipos construidos, destruyéndose la mayoría en pruebas de choque, quedando solo 3, el blanco que está en Tokio, que es 50 milímetros más largo, y se aproxima a la versión de homologación. Uno de los 2 negros, se encuentra en manos privadas, y el último está en el Toyota Team Europe, en Colonia. Lo curioso, es que mientras se trabajaba en el MR2, al lado se desarrollaba el Celica GT4 Grupo A, y compartieron varios componentes, como el sistema modificado X-Track. Lancia, ECV, 1 y 2.
El Experimental Composite Vehicle fue resultado de muchas propuestas para evolucionar al Delta S4. La primera fue de Abarth, proponiendo reformas al motor, la transmisión, y en la aerodinámica, que era el talón de Aquiles del S4, planteando la instalación de faldones laterales, un difusor de aire, aletas añadidas a los laterales del alerón trasero, una aleta flexible de teflón, instalada en la parte frontal inferior, que se deformaría, mejorando la carga aerodinámica. Reubicar los intercoolers para mejorar la distribución de peso, y reemplazar los faros dobles por unidades únicas de doble función. En motor sería de doble turbo, o un supercargador accionado por correa, siendo controlado por sistemas derivados de la Fórmula 1, incluyendo los diferenciales controlados electrónicamente, así como una transmisión continuamente variable, diseñada por Dante Giacosa para los monoplazas, que fue probada en el prototipo y retirada de inmediato, por la inmensa entrega de par del motor. El proyecto llevó el código SE040E2, y fue cancelado junto con el Grupo B, pero renació de la mano del Grupo S, reutilizándose gran parte del proyecto para el S041, de nombre código ECV. Con las reducidas unidades de homologación, se logró construir en fibra de carbono, y un monocasco de panal de aluminio, hecho anteriormente por Abarth, para los modelos de desarrollo. La carrocería era de fibra de carbono y de vidrio, Kevlar, termoplásticos, con rines Speedline de 6 kilogramos cada uno, que eran experimentales para este vehículo, con una estructura de 20 a 40% más ligero que el S4, gracias al CAD, que es el diseño asistido por computadora. El motor Triflux, diseñado por el legendario ingeniero Claudio Lombardi, con un bloque de 1759 centímetros cúbicos, y una cabeza rediseñada para el doble turbocargador, con los puertos de escape a los lados, dejando a los de admisión para el centro, permitiendo un buen reparto de calor, además de mantener la presión de los turbos, o al menos de uno, en óptimas revoluciones, reduciendo el turbo lag, generando cerca de 600 caballos, con al menos 5 prototipos construidos. El SE042 de Abarth afrontaría con más certeza las cambiantes normas del Grupo S, como el uso de un motor más pequeño de al menos 1430 centímetros cúbicos, hasta 1200 con potencia cercana a los 300 caballos, usando un solo intercooler, que permitieron un tamaño y peso menores al S4, pero al final, fue cancelado a favor del ECV. Por otro lado, el ECV2 fue una respuesta a lo presentado en el SE042, combinando la mecánica y parte de la estructura del ECV1, reduciendo 100 milímetros de longitud, y siendo más equilibrado al trasladar varios componentes del motor al frente del auto. Además, al abandonar el diseño del Delta de producción, mejoraron la aerodinámica de este, pero, para construir el ECV2, se tuvo que desmantelar al ECV1, por lo que este dejó de existir. Un dato curioso, es que el último Delta que recibió intervención de Abarth, fue un modelo Stralade, que recibió dirección en las 4 ruedas, siendo devuelto a la fábrica, y vendido después, poniéndole fin al desarrollo del Delta S4. Audi Sport, Grupo S. Con apariencia de un auto de circuitos, en vez de un monstruo de rally, siendo la aerodinámica la única forma de generar velocidad, ya que la potencia sería restringida a 300 caballos, a pesar de que este monstruo superaba con facilidad los 600 caballos. Hasta hace poco se supo que desde 1984, el concepto de un auto con motor central, estaba en la mente de los ingenieros, ya que la competitividad del 4, se veía cada vez más reducida, frente a los prototipos tubulares con motor central, como el 205 T16, y el Delta S4, pero con los trágicos eventos de Portugal, y el deceso de Toivonen y Cresto, causaron que Audi se retirara de la categoría, aunque se sabría que ya tenían planes de retirarse por un tiempo. Ya que la FISA trabajaba en el Grupo S, puso la exigencia de compartir diseño exterior con algún modelo de producción, poniendo al Sport Group S, como el antecesor del proyecto Abus, y R8. Audi, con su orgullo alemán, acusó a los demás fabricantes por no usar como base, la estructura de sus autos de calle, tal y como lo hacía el Sport 4 de motor frontal, que frente a los tubulares de motor central, tenía la desventaja del reparto de peso, algo de lo que Roland Gumpert era consciente. ¿Les suena el nombre? Así es, Gumpert, el fabricante artesanal del superauto Apollo, que en su momento, era el encargado del departamento de competencia de Audi.
Todo el desarrollo fue hecho en las sombras, y sin el conocimiento de Ferdinand Piëch, ya que él quería continuar con el concepto de un auto de serie para las pistas y las calles, pero al final, el motor central sería la respuesta definitiva, idea que Gunther y la estrella Walter Röhrl compartían, ya que las exigencias de los nuevos rivales ponían al límite las capacidades del 4. Pero aceptar esta realidad pondría en aprietos la mercadotecnia de Audi, admitiendo la inferioridad del motor frontal, por lo que Gunther convenció a Piëch de realizar un prototipo, asegurándole total secretismo, y para lograrlo, se aprovechó de la Guerra Fría, al trasladarse a Checoslovaquia en la instalación de pruebas de Densa, cerca de Zlín, que originalmente era de Porsche, pero al recibir financiamiento de Audi, se convirtió en su laboratorio de pruebas. Para el desarrollo del prototipo, se recurrieron a métodos al más puro estilo de las novelas de espías, trasladando los prototipos con cajas embaladas para otros destinos, y después realizando el cambio de ruta, para cruzar el muro de hierro. Una vez estando en Densa, Gunther se sentía relajado, ya que tenía amigos, así como a la policía de su lado para mantener una absoluta discreción. Los resultados fueron casi inmediatos, tanto que Roland deseaba llevarlo a pruebas lo antes posible, pero estas que fueron programadas en Salzburgo, Austria, se vieron filtradas al verse un gran número de periodistas y fotógrafos esperándolos, causando que los camiones de Audi dieran media vuelta y se fueran. Pero en el camino, encontraron una carretera despejada en Baviera, en donde el piloto Walter Röhrl daría su única prueba en el prototipo, encontrándose sorprendido por los increíbles niveles de respuesta que ofrecía el tener un motor central. En sí, el primer auto era casi igual, exceptuando la ubicación del motor, y las tomas superiores para la refrigeración. Peugeot 405 T16. La idea inicial de Peugeot Talbot Sport era una tercera evolución del 205 T16, que se caracterizaría por llevar una nueva transmisión que portaba un diferencial central, con la capacidad de repartir el torque sobre la marcha en el eje delantero y trasero, logrando un equilibrio constante de par. El dominio del 205 era mermado por una debilidad que sus pilotos e ingenieros habían notado, y eran las 100 pulgadas de distancia entre ejes, que aun siendo la mayor del grupo B, los ingenieros deseaban extenderlo un poco más, con el afán de conseguir más estabilidad. Pero esto resultó imposible, ya que el 205 T16 tenía que cumplir la condición de parecerse al auto de fábrica, misma que también propondría el futuro Grupo S, y en palabras de Jim Todd, fue el factor principal en la derrota del 205 frente al Audi, en el ascenso a Pikes Peak. Esto trajo consigo el primer intento por remediar esta debilidad, al extender 12 pulgadas entre el motor y la cabina, con el propósito de albergar un depósito de combustible de 350 litros, en una versión del 205 T16 para el Rally París-Dakar, causando molestias en la marca, aunque más adelante, esto tendría solución, ya que la marca tenía ya preparado un nuevo 405, el cual tenía las dimensiones que tanto necesitaban los ingenieros, además de aplicar la misma técnica de mercadotecnia al participar en el Mundial de Rally. Este modelo en su versión coupé, tenía una distancia entre ejes de 113,7 pulgadas, pesando 880 kilogramos, y usaría el motor con la transmisión del 205, además de otras partes, e implementaría tanques de combustible más grandes para las pruebas maratónicas. Por otro lado, en el campo de la aerodinámica, el 405 tenía mayor eficiencia, inclusive podía generar efecto suelo con mayor facilidad, hasta se llegó a mencionar su posible paso a las carreras de circuito. A pesar de la cancelación del Grupo S, Peugeot continuó desarrollando al 405 T16, para afrontar diversas pruebas que le traerían fama y reconocimiento mundial, como el ascenso en Pikes Peak, en el que lograría la victoria con Ari Vatanen, mejorando el récord de Walter Röhrl y su Audi, que permanecería hasta 1994, mismo que fue recordado en el cortometraje Climb-Dance. Por otro lado, el 405 fue preparado para el Rally Raid, para ser más exactos, el París-Dakar, al reforzar e incrementar la carrera de la suspensión, además de aumentar la capacidad del tanque de combustible. Ari Vatanen y los 405 vencerían en las ediciones de 1989 y 90.
Tras conseguir tales hazañas, Peugeot se retiraría para concentrarse en el prototipo 905 del Campeonato Mundial de Autos Deportivos, aunque su hermano del grupo PSA, Citroën, usaría la misma plataforma en su ZX Grand Prix, entre 1991 hasta el 96, ganando 4 veces el Dakar, retirándose oficialmente en 1997, demostrando la buena competitividad del modelo.